Bien, buenas noches. Mi nombre es Daniel Navarrete. Soy cofundador de Learning Analytics Perú. Es una iniciativa que busca desarrollar, impulsar la difusión, el desarrollo de capacidades y el soporte de la investigación en torno a las analíticas del aprendizaje en nuestro país. Y estamos muy contentos de poder, en esta primera oportunidad, poder compartir con ustedes la primera edición de Learning Analytics en vivo, que es una presentación que busca difundir tanto los beneficios, las oportunidades, sino también los desafíos que trae consigo esta disciplina emergente, de la mano de investigadores que están viniendo desarrollando algunas cosas interesantes, algunos resultados, algunos insights referentes a esta disciplina. Esta noche tenemos como invitado a el doctor Cristian Olivares. Él es investigador de la Universidad Austral de Chile, a quien he tenido la oportunidad de conocer personalmente a él y a su gentil esposo hace unos meses. Estuvimos en la segunda edición de la conferencia de Learning Analytics Latinoamérica, que es justamente un proyecto impulsado por el proyecto Erasmus Plus de la Unión Europea, coliderado por universidades como la Católica de Chile, la ESPOL de Ecuador, y entre otras universidades más. Hoy vamos a hablar de algo que en lo personal a mí me emociona mucho, me llama mucho la atención. Voy a tratar de no ser, como le decía offline a Cristian, no voy a tratar de ser tan invasivo, pero tengo muchas dudas. Me llama mucho la atención la investigación que he hecho, los trabajos que viene haciendo con España también, y él nos va a contar un poco de eso, cómo es que los estudiantes utilizan la Internet para resolver problemas educativos. ¿Cómo es que podemos hacer un enlace entre los procesos de creatividad con la resolución de problemas y el amplio bagaje, la amplia cantidad de información que encontramos en Internet? ¿Cómo es que utilizamos estos recursos para resolver problemas puntuales? Y por ahí es que Cristian ha desarrollado algo bastante interesante que nos va a compartir esta noche. Hola Cristian, buenas noches, ¿cómo Hola, estás? hola, buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Listo. ¿Tienes tu presentación lista ya para poder compartir? Sí, la vamos a Perfecto. De repente, antes de compartir. empezar a contarnos un poco sobre la investigación, ¿quieres contarnos, no sé, tu especialización, tu procedencia, contarnos un poquito de ti, de qué consiste tu trabajo y luego pasas a contarnos la investigación? Sí, bueno, yo soy ingeniero civil informático, ingeniero de informática de base, Ujú. y luego tengo un máster en inteligencia artificial y visión por computadora que lo hice en Barcelona, y Genial. después hice mi doctorado en Bilbao, y eso era de principalmente analítica del aprendizaje. Entonces ahí como que mezclé varios de los conceptos que estaba utilizando antes. Ujú, Y bueno, he trabajado en educación superior desde hace ya casi más de 10 años ya que vengo trabajando en educación superior, ujú. eh, a nivel de docencia directa, de gestión y también de investigación en este último tiempo. Entonces tengo las visiones como desde las distintas miradas que tiene la educación, digamos. Ajá, claro, correcto. Ahora, ¿tienes ya tu presentación para que puedas Sí, compartir compartiendo pantalla? sí, efectivamente, uno de los primeros aspectos o los objetos de estudios que tenía en mente era el proceso creativo, básicamente porque es un proceso complejo, un proceso que involucra muchas dimensiones o factores que inciden sobre el cuándo se genera creatividad, Ujú. quiénes la realizan y desde qué edad se empieza a realizar, digamos. Entonces ahí como era un fenómeno que a mí me interesaba, yo lo que traté de hacer es la conexión con algún proceso que yo conociera. Y dentro de los procesos que yo conocía estaba el proceso de búsqueda de información. Entonces ahí traté de encontrar cuáles eran los nexos entre estos dos procesos, que es el creativo y el proceso de búsqueda de información. Y de ahí nace la investigación que, bueno, he estado desarrollando este último tiempo y que digamos que ahora estoy trabajando en ello también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando yo era pequeño? Entonces había un conjunto de 45 estudiantes que estaban tratando de ser controlados o gestionados por este profesor que de alguna forma trataba de entregar lo mejor que podía, pero habían estudiantes que avanzaban más rápido, otros más lento, entonces el profe de alguna forma tenía que tratar de identificar quién eran los que necesitaban más ayuda para poder gestionar, digamos, su práctica docente. Entonces, de ahí es donde surge mi interés personal, y aquí un interés personal por estudiar la informática, que se pone al servicio de la educación para poder
caracterizar el comportamiento, la estrategia de aprendizaje de los estudiantes. Luego, cuando estaba un poquito más grande, tuve una experiencia con mi primer MOOC. En Chile, digamos, había un programa que se llamaba Teleduc y que era un programa de televisión que pasaba todos los días, los fines de semana, sábado y domingo, a las 8 de la mañana. Yo tenía 12 años, 13 años, y enseñaban eh, gestión financiera, contabilidad, carpintería a través de la televisión. Ahora creo que Teleduc es una plataforma, ¿no? He estado revisando. Exactamente, Sí, ok. exactamente. Ha continuado ese servicio, entonces, pero ellos partieron con la primera, fue la primera educación a distancia que se hizo en Chile hace mucho tiempo. Entonces, claro, efectivamente ellos liberaban este curso, pero también tú podías pagar y recibir material adicional y te evaluaban y tú realmente recibías el servicio de educación, digamos. Ajá. Entonces, claro, ellos tenían la audiencia en algo que empezaban a conocer quienes estaban prendiendo su televisión, lo mismo que el rating en su tiempo, ¿cierto? Entonces Ujú. veían desde dónde estaban conectándose, entonces empezábamos a tener un poco más de información. Y en el contexto actual, yo adquirí ciertas competencias en aprendizaje automático, Ajá. que lo que hace es, de alguna forma, caracterizar de manera automática el comportamiento a partir de grandes cantidades de datos. ¿Qué es Ujú. lo que tenemos actualmente en nuestra sociedad? La gente día a día está compartiendo y generando y consumiendo una gran cantidad de datos. Entonces, en este contexto es cómo yo utilizo mi motivación, el ambiente de aprendizaje, los ambientes de aprendizaje actuales, que son los MOOC, los SPOC, que son cursos masivos, ya sea abiertos o cerrados, y utilizo estas herramientas de aprendizaje automático para poder caracterizar o predecir ciertos comportamientos de los estudiantes, así como aparece en el primer recuadro del colegio, ¿cierto? En el que yo podía caracterizar a un grupo de estudiantes que eran los que estaban más distraídos, los que no estaban haciendo desorden o aquellos que iban siguiendo la clase paso a paso. Y con eso poder entregarle más herramientas tanto a los estudiantes como al profesor para poder Ajá. gestionar sus aprendizajes y también sus enseñanzas. Y ese es el foco general que tiene las analíticas del aprendizaje y la minería de datos educacionales. Entonces, el siguiente concepto es poder diferenciar estos dos conceptos, ¿vale? Si bien ambos tienen como propósito el entregar herramientas a los docentes, pero también a los estudiantes, que les permitan a ellos mejorar tanto su forma de enseñar como su forma de aprender, existe diferencia entre estos dos conceptos, ¿vale? Por un lado, la analítica del aprendizaje lo que buscan es eh, proveer de cierta información a los estudiantes y a los profesores acerca de cómo ellos están consumiendo los recursos académicos. Entonces, por ejemplo, en una plataforma de aprendizaje como Moodle o un LMS, un sistema gestor del aprendizaje, yo disponibilizo a los estudiantes una serie de recursos que yo creo que son necesarios para poder adquirir los conocimientos que el profesor eh, está esperando. Ujú. Pero resulta que cada estudiante va a consumir esos recursos de una manera distinta, con una temporalidad distinta, los va a repetir, otros no los va a repetir, etcétera, etcétera. Y eso va definiendo mi comportamiento, Ujú. ¿sí? La forma en que yo consumo mis recursos. Igual como al principio yo tenía mi salita de clase en donde tenía varios tipos de estudiantes. Ajá. Lo que no significa que sea bueno o sea malo. Lo único que estoy haciendo es visibilizar ese comportamiento Ujú. porque permite que el estudiante y el profesor reflexione acerca de cómo él está utilizando esos recursos de aprendizaje. Ujú. Entonces, eso viene a ser la analítica del aprendizaje. Y luego con minería de datos educacionales, yo lo que trato de hacer es de encontrar patrones de manera automática, determinar, por ejemplo, mira, existen estudiantes, por ejemplo, que acceden a los recursos durante la noche, ¿sí? Ujú. O por la mañana, o solo ven videos, o solo leen los textos, o tienen otras dinámicas de interacción, por ejemplo, participan muchos en los foros. Ujú. Entonces, todo eso nos permite caracterizar o definir ciertos patrones. Y por lo tanto, yo podría decirle al estudiante, mira, ¿sabes qué? Tu comportamiento de esta semana
es muy similar al comportamiento de estos otros estudiantes. Ujú, Lo que de nuevo, repito, no significa que sea bueno o malo, ujú. sino que depende de las características de cada estudiante. Yo creo ¿Sí? que hay una diferencia, de repente, si pudieras ahí, si tuvieras que describir puntualmente una diferencia Ujú, entre el Learning Analytics y el Educational Data Mining, ujú, básicamente sería, porque hay mucha confusión, ¿no? En el sí, data mining de datos educativos, lo que buscas es, o sea, lo que busca principalmente es hacer foco en las herramientas y en las técnicas que se emplean, y el Learning ujú. Analytics es para, básicamente, hacer foco en el fenómeno, ¿no es así? Mm, El fenómeno Ese del pues, aprendizaje. sí, yo creo que las dos tienen foco en caracterizar el fenómeno de aprendizaje. La diferencia va en que una le presta o la decisión pasa por quien recibe la información. Por Ujú, ejemplo, yo te puedo mostrar una línea temporal con la cantidad de acciones que tú realizaste. Entonces tengo un gráfico que te dice desde que impartió el curso hasta que terminó, este fue tu comportamiento. Por lo tanto, yo como estudiante recojo esa información y yo la interpreto como a mí me va a convenir para ujú. poder mejorar mi aprendizaje. Por lo tanto, la decisión está en el estudiante o en el profesor, dependiendo de quién reciba la información. Sin Ajá. embargo, en minería de datos educacionales, lo que, lo que hace la plataforma, digamos, no es solo entregar información, sino decir, mira, ¿sabes qué? Si tú sigues con este comportamiento, lo más probable es que no adquieras este aprendizaje. O, mira, ¿sabes qué? Si tú sigues con este comportamiento, lo más probable es que tú abandones este curso. Ujú, O quizás estás un poco desmotivado. ¿Sí? Entonces lo ujú. que trata de hacer es establecer ciertos modelos predictivos Ujú. acerca del comportamiento. Por lo tanto, es el sistema quien te dice, mira, yo creo que lo que va a pasar es esto. Ya no eres tú quien al recibir la información dice, oye, mira, ¿sabes qué? Creo que no estoy muy motivado en este curso. ¿Sí? Que es un poco la diferencia. Entonces, en una yo visualizo la información, que son las analíticas del aprendizaje, y en minería de datos Ujú, educacionales lo que hacemos es tratar de predecir, ¿sí? De ujú. predecir o de caracterizar automáticamente este proceso, Exacto. ¿vale? Entonces, pero básicamente son esas dos líneas, pero que tienen como propósito final el poder hacer que los profesores y estudiantes tomen conciencia acerca de cómo se está realizando ese proceso de aprendizaje. Y ya no solo yo al final, cuando me evalúan, cuando me califican, yo Ujú. tener una noción de cómo estoy aprendiendo, porque quizás puede ser muy tardío. Si yo Ajá. han pasado 2 meses desde que inició el curso, me evalúan y me saco una calificación, una baja calificación, yo recién ahí voy a tener una retroalimentación. Sin embargo, con este tipo de herramientas, la retroalimentación es prácticamente instantánea acerca del comportamiento, de cómo estás Ujú. obteniendo este aprendizaje. Entonces ya no te quedas solo con el producto que es la calificación, sino que también con el proceso que tuviste desde que empezaste el curso hasta que obtuviste la primera calificación, la segunda y la tercera o las que tengas. ¿Sí? Ujú. Entonces es una caracterización acerca del proceso. Entonces lo que andamos haciendo es buscar evidencias que manifiesten las características del proceso de construcción de aprendizaje. Entonces lo que estamos caracterizando es el proceso. Y de alguna forma estamos tratando de recuperarlo de manera implícita, porque el usuario básicamente lo que hace es utilizar los recursos y no es consciente de cómo lo está haciendo, Ujú. eh, y de manera objetiva, porque a todos le entregamos en el mismo rango, la misma información, con las mismas dimensiones o las mismas características. De manera que estos interesados sean conscientes de este proceso y con eso puedan tomar Ujú. alguna acción. Finalmente, queremos que los usuarios del aprendizaje, los interesados en el proceso de aprendizaje, eh, tomen la iniciativa y pasen a la acción en su proceso de enseñanza y de aprendizaje. Así ¿Sí? es. Entonces, bueno, en este contexto, yo trabajé en un proceso particular que se llamaba proceso creativo, en donde
básicamente todos sabemos que este proceso creativo es muy, muy, muy importante actualmente, sobre todo Ujú. porque hay un proceso creciente de automatización, pero yo puedo automatizar los procesos que están bien definidos. Sin embargo, el proceso creativo es para resolver problemas que no están bien definidos. O sea, problemas que son abiertos o que tienen múltiples soluciones y que las soluciones dependen de muchas variables. Exacto. Entonces, ahí es donde surge el proceso creativo. Y eso es un proceso personal, es un proceso personal. Ujú. Entonces, que depende de mi estado de ánimo, de mi disposición, depende del día, del, del clima, del tiempo que está haciendo afuera. El proceso creativo es altamente influenciable por muchos factores, ¿sí? Ujú. Por lo tanto, lo hace cada vez más complejo, pero también es el proceso por esencia, el proceso de los seres humanos que hasta Ujú. ahora, espero, hasta ahora, las máquinas no han sido capaces de imitar, ¿vale? Ujú. Hasta ahora digo porque igual existen ciertas regularidades en este proceso, ¿vale? Ujú. Entonces yo lo que hice fue decir, bueno, pero ¿qué es lo que más hacen los estudiantes o en general la sociedad? Ujú. Es buscar información. Buscan en Google, buscan en DuckDuckGo, buscan en Bing, bueno, principalmente en Google, o Ujú. en los motores, en el caso de China, en su propio motor de búsqueda chino, que es uno de los más grandes del mundo, que le está haciendo la competencia ahora a Google, Ujú. pero solo está en chino, digamos, ¿vale? Ujú. Pero Ujú. básicamente lo que hacen es buscar información porque tengo eh, una inmensa cantidad de información en Internet. Entonces, la habilidad está ahora en cómo yo accedo a esa información, ¿sí? ¿Cómo yo accedo? ¿Con quién me quedo? ¿Cuál selecciono? ¿Qué palabras inserto en este proceso? Entonces, en ese contexto, cuando uno busca información, tiene un símil al proceso creativo, porque parto de una ambigüedad, de una incerteza, Ujú. a explorar este medio que es la web a través de estas herramientas que son estas interfaces de búsqueda Ujú. y para llegar a la información que necesito, ¿vale? Ujú. Y poco a poco voy refinando, refinando hasta que llego a la información que estoy buscando. O también puede ser, al igual que en el proceso creativo, que yo me pueda frustrar y decir, llego hasta aquí. No, no puedo seguir porque en realidad ya esto no, o me quedo con lo primero que encuentro, Ujú. que por lo demás es una de los comportamientos más comunes en todos los usuarios, ¿sí? Ok. Eh, no, no solo los estudiantes, el foco de estudio que yo tenía, que eran los estudiantes de primaria y secundaria, ¿sí? Desde quinto de educación primaria en adelante, sino que Ujú. también en adultos, ¿vale? Ujú. Entonces yo lo que hice fue buscar dos modelos de estos procesos, que entonces tenía el modelo de creatividad, que es el que aparece en la parte superior, y después Ajá. tengo el proceso de búsqueda de información, que es el que aparece en la sección inferior. Entonces yo lo que hice fue establecer una relación conceptual entre ambos procesos. Ujú. Al establecer esta relación, que era conceptual, como era una investigación, yo tenía que validar eso. Entonces, generamos una pequeña plataforma que se llamaba Gonza, que ahora ya Ujú. tenemos Gonza 2, Ujú. en la cual los estudiantes nosotros le presentábamos una serie de tareas que eran definidas como tareas creativas. Ajá, o sea, ahí es el planteamiento, la propuesta del problema a resolver, ¿es así? Ujú. Ok, Entonces le ok. decíamos, mira, por ejemplo, en la pantalla veo, necesito reducir el dinero que se gasta por energía en los hogares en tu ciudad. Ujú. Claro, ese es un problema abierto porque depende de muchas cosas el cómo Ujú. el estudiante lo va a resolver. Claro. Entonces le dábamos un resumen y le dábamos un tiempo, que eran 25 minutos, 35 minutos, dependiendo de la edad de los estudiantes. Ujú. Y los estudiantes tenían que, al empezar el desafío, tenían que empezar a buscar información. Y siempre tenían el desafío ahí puesto para que ellos se fueran recordando. Entonces iban insertando, igual que en un motor de búsqueda tradicional, Ajá. buscaban la información que ellos, de manera autónoma, decidían buscar. Entonces decían, Pero no, en el mira, buscador entiendo, en el motor de búsqueda, sea sí, Google, DuckDuckGo, ok. sí, en este caso lo que hice era la plataforma que desarrollé Ajá, se conectaba directamente con Bing. Y ok. muchos dirán, ¿por qué con Bing?
Ajá, Bueno, aquí hay un tema técnico, en realidad más que técnico es legal y ético, y es ajá, que en ese momento, no sé si ahora habrá cambiado, pero en ese momento Bing era el único que me permitía almacenar los resultados de las búsquedas, ajá. Google legalmente. no. Google no, me decía, tú puedes mostrárselo al usuario, pero no lo puedes almacenar en local. Ok. Y como yo tenía que hacer luego el análisis de lo que habían encontrado, de dónde se habían metido, etcétera, necesitaba almacenarlo. Entonces, por eso utilicé, pero básicamente las respuestas eran muy, muy, muy similares. Entonces, no había problema. Ujú, Entonces, el estudiante podía hacer varias cosas en este proceso. Podía buscar, introducir una consulta, decir, oye, consumo de energía. ¿Sí? Y tenía los resultados que le aparecen ahí. Por cada resultado el estudiante los podía ver, los podía eliminar, decir este resultado no me gusta, o lo podía guardar en una especie de biblioteca o de favoritos, para ajá, luego escribir su solución. ¿Sí? Entonces, ok. si te fijas aquí, el estudiante escribía una solución muy sencilla, porque el estudiante solo tenía que escribir, ¿vale? Ajá, Eh, y en la parte de abajo, a la derecha, aparece una biblioteca. Entonces el estudiante tenía los documentos que él había guardado como relevantes. Entonces ujú, yo tenía las consultas que había hecho, el tiempo que había pasado, ¿cierto? ujú, ujú. Tenía los documentos que había visto, que había eliminado, los que había guardado, los que había vuelto a ver, los que había, etcétera. Entonces guardaba un montón de información acerca de cómo el estudiante decidió buscar información para resolver este problema, Ujú. ¿sí? Y luego eh, una serie de expertos de manera anónima, porque los expertos revisaban estas soluciones sin Ajá. saber de dónde era el estudiante, qué edad tenía, de qué colegio era, solo recibía la solución de una Eso quería RU. preguntarte. Esta muestra, o sea, este ¿Ah? estudio lo hiciste tanto con estudiantes de Chile y de España en paralelo, entiendo. Sí, Ya, efectivamente. y Estudiantes desde 12 años, no, ajá, desde 11 años hasta 15 años. ok. Y estas personas que revisaron el estudio eran de ambos países también. Exactamente. Ok, ok. Sí. Sí, entonces, bueno, había una rúbrica que estaba validada en el estado del arte, digamos, que Ujú, tiene alta fiabilidad y lo que al final te decía, mira, esta solución tiene un 90% de creatividad, ¿vale? Por decir algo. ujú, Entonces, podíamos decir, teníamos un proceso de búsqueda y teníamos una valoración de la calidad creativa de la ujú, solución resultante de ese proceso de búsqueda, ujú. ¿sí? Entonces teníamos una especie de etiqueta, ¿vale? Ok. Entonces con eso lo que hicimos fue, voy a saltar esta, ¿vale? Lo que Ujú, hicimos fue tratar de saber si es que podíamos eh, predecir a partir de características como la cantidad de consultas que hicieron, el largo de las consultas que hicieron, la similitud entre las consultas, la claro, o sea, diversidad de documentos, una serie de características que resumían la forma en que el estudiante buscó información. ujú, Si utilizábamos esa información, ¿podía yo predecir si es que el estudiante iba a entregar una solución creativa o no? Esa ujú, era mi pregunta. ujú, Bueno, resulta que empecé a analizar esto y mira, sabes que sí, sí, mira, podíamos hacerlo. Podíamos determinar con cierta fiabilidad, con cierta sensibilidad, eh, que los estudiantes efectivamente podían, o sea, yo podía determinar a priori si es que el estudiante iba a ser capaz de generar una solución creativa o no, ¿sí? ujú. O sea, y con una Base alta en fiabilidad. en base a los patrones de búsqueda. Sí, exactamente. Y considerando esta caracterización. Ajá, Por lo tanto, claro, el análisis lo haces en base a la cantidad, no solamente a la cantidad de búsquedas, sino también a la calidad. Es decir, hiciste un análisis semántico, tal vez. sí, por ejemplo, utilicé varios modelos, ¿sí? Ujú, Ahí aparece uno que dice puntos de vista, otro que dice Wikipedia y otro que dice características creativas, ajá. ¿sí? El que Wikipedia lo utilicé como un diccionario. Entonces yo lo que hacía era determinar si una consulta
se parecía semánticamente a la consulta que emitió después el Ujú. estudiante. Entonces yo podía determinar la distancia semántica entre dos consultas o entre Claro. la consulta y los documentos que él recuperó, Ujú. ¿sí? Entonces yo podía saber si es que existían relación entre el proceso, pero a nivel semántico, ya no solo a nivel de cuantificaciones de cantidad de consulta o de largo, ¿sí? Ujú. En el caso de las características creativas, yo analizaba principalmente la temporalidad, por ejemplo, cuántas consultas emitió en el primer minuto, en el segundo minuto, en el tercer minuto, ¿sí? Ujú. La cantidad de consultas totales, la cantidad de palabras distintas que utilizó, porque Claro. muchos estudiantes, por ejemplo, cuando caracterizaba el proceso, los estudiantes que eran menos creativos utilizaban menos sinónimos, por ejemplo. Entonces, ¿qué Mm, es lo que pasa si yo utilizo menos sinónimos? Llego a menos información. Entonces, por interesante. ejemplo, en el enunciado, si vuelvo atrás, yo le decía, tienen que reducir el dinero que se gasta en energía en los hogares. Entonces, ellos utilizaban siempre el verbo reducir, energía y dinero, ¿sí? Ujú. Entonces, habían otros que decían, voy a disminuir, voy a minorar, ¿sí? Claro, Voy a mejorar la eficiencia. Entonces, claro. eran más diversos. Era más Los, flexible, claro. los estudiantes más creativos resultaban ser más flexibles en ese proceso. Entonces, habían diferencias semánticas. Entonces lo que lográbamos determinar era que efectivamente existía un patrón distinto entre ambos tipos de estudiantes. Y por eso es que nosotros lográbamos predecir este proceso. Ujú. Entonces la primera hipótesis era eso, saber si es que podríamos predecir a partir de este proceso, de este patrón de búsqueda, la calidad creativa de la solución que iba a encontrar. ¿Sí? Y luego, no conforme ello, porque este proceso es minería de datos educacionales. ¿Sí? Ujú. Al estudiante le presento un problema, siempre te están presentando problemas en la escuela, en el colegio, ¿cierto? Ujú. Y el estudiante busca información, el profesor le pone una nota, lo valora de alguna forma, y por lo tanto yo podría predecir que el estudiante, dada las fuentes que utilizó, mira, ¿sabes qué? Debiese seguir buscando a lo mejor porque con la información que tiene no te va a bastar para poder llegar a un desempeño apropiado de acuerdo a las exigencias del colegio, por ejemplo. Ujú. Eso es minería de datos educacionales. Entonces Ujú. después yo dije, bueno, pero también puedo ver cómo la toma de conciencia del estudiante a través de analíticas del aprendizaje mejora la calidad creativa de las soluciones. Entonces yo hice dos experimentos. Entonces Ujú. yo le llamaba soportes creativos. Los soportes creativos eran analíticas. Entonces, cuando el estudiante buscaba información, yo le mostraba cuál era el esfuerzo en términos cuantitativos que él estaba invirtiendo cuando buscaba información. Entonces, Ajá. cuando él buscaba información, yo le decía, mira, ¿sabes qué? Tienes un 80% de documentos repetidos. Por lo tanto, no está siendo muy diverso, Ujú. ¿sí? O las consultas que estás emitiendo son muy, muy, muy similares. Ojo, tienes que tratar de generar consultas más diversas, ¿vale? Ajá. Entonces le mostraba un esfuerzo creativo, ¿vale? Le daba información acerca de cuánto esfuerzo estaban invirtiendo ellos. Ya, y Y por otra parte, esas recomendaciones surgían de esta plataforma Gonza o era un sí, pop-up externo. Ok. no, estaba todo dentro de esta herramienta Gonza. Ajá. La generé yo, digamos, a partir del comportamiento, porque este era un segundo experimento y Ujú. utilicé el primer dataset para poder generar esta Claro. segunda información. Ujú. Y luego yo tenía otro soporte creativo, era una recomendación de términos, porque cuando estaba realizando la experimentación, y eso es muy interesante cuando uno va a hacer experimentación en vivo con los estudiantes, Ujú. es que aprecia cosas como, en este caso, que los estudiantes cuando empezaban la búsqueda no sabían qué buscar. En la primera pregunta decían, ¿pero qué busco? Ujú. Porque el iniciar la búsqueda era difícil para ellos. Claro. Entonces yo dije, bueno, yo puedo hacer un recomendador de términos, que era, le decía, mira, utiliza estas palabras que son sinónimos, que son lo que sea, que a Ujú. lo mejor te pueden servir para diversificar tu búsqueda, ¿sí? Ujú. O mejorar tu búsqueda.
Entonces, utilicé estos dos plugins que estaban dentro de la misma herramienta Gonza para Ujú. ver si es que los estudiantes lograban mejorar realmente su nivel de creatividad. Bueno, y Ajá. aquí tengo, por ejemplo, dos grupos, el experimental y el de control. Ujú. Y, por ejemplo, los estudiantes del grupo experimental, por ejemplo, del 12 años, un 80% logró ser creativo, con un alto nivel de creatividad, Ujú. versus aquellos que no, los de control, no recibían estas herramientas de esfuerzo creativo, Claro. de soporte creativo. Ujú. Aquellos que no recibieron esta ayuda que los permitía tomar conciencia, eran menos creativos que aquellos que sí recibían esta ayuda eh, creativa, digamos, esta ayuda de analítica del aprendizaje. Por lo tanto, lo que yo demostraba a partir de estos resultados es que si tú haces que el estudiante sea más consciente de cómo busca información, entonces el estudiante va a mejorar la forma en que busca. Claro, y ¿Sí? de hecho se puede ver en la primera tabla que a mientras mayor edad es más efectiva la recomendación, porque Sí, tiene casi efectivamente. el doble de mejora, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Bueno, ahí aparecen los números, digamos, parecen un poquito en negrita los que eran más significativos. ¿Vale? Sí. Ujú. Entonces, bueno, lo que teníamos en esto, bueno, probé, digamos, con esfuerzo creativo, probé con recomendación de términos, en ambos casos me daban valores similares. Aquí no muestro los resultados, pero por ejemplo, la recomendación de términos Ujú. y en el esfuerzo creativo, quienes más aprovechaban o se beneficiaban de estos soportes en términos de género eran las mujeres. ¿Sí? Las Ujú. mujeres eran quien más aprovechaban esta información para poder mejorar su proceso de búsqueda. Porque si lo analiza en términos de género, quienes, quienes mayor diferencia tenían entre los grupos de control y experimental eran Ujú. las chicas. ¿Sí? O sea, era más Eran las chicas. efectiva para utilizar las recomendaciones. Sí. O el Bien. esfuerzo. Utilizaban mejor la información que se les desplegaba, digamos. Ujú. Entonces, si te fijas, el primer experimento era minería de datos educacionales, en el Ujú. segundo experimento era directamente analíticas del aprendizaje, porque yo le estaba entregando información que ellos Ujú. podían tomar o no, Ujú. ¿sí? Ujú. Pero Bien. lo que buscaban era hacer consciente a los estudiantes acerca de este proceso. Ujú. Bueno, ahora estamos mejorando un poco la herramienta, estamos almacenando otro tipo de información, sigue con nuestro objetivo, sigue con la búsqueda, pero ahora le estamos agregando algunas interfaces como el me gusta, no me gusta, Ujú. podemos almacenar información en respuestas parciales de los estudiantes, entonces puedo saber cómo el estudiante no solo entregó la solución final, sino que cómo él fue construyendo su solución paso a paso. Ujú. ¿Sí? Ujú. Queremos luego que ellos puedan subir imágenes o crear imágenes, etcétera. Entonces estamos poco a poco mejorando la herramienta de búsqueda, digamos. Ujú. Y ahí es donde nacen algunas oportunidades que las voy a mencionar hacia el final. Entonces, básicamente, lo que he hecho con el proceso creativo es tratar de caracterizarlo, pero Ujú. no a través del proceso de búsqueda directamente, de creativo directamente, sino que a través de un símil, que en este caso era el proceso de búsqueda de información. ¿Sí? Ujú. Entonces Ujú. ese era el primer desafío. Y para eso lo caractericé utilizando técnicas de minería de datos ocasionales, pero también utilizando técnicas de analítica del aprendizaje que eran gráficos que se le presentaban al estudiante mientras él estaba resolviendo los problemas Ujú. y que de todas maneras mostraban que el estudiante tomaba mayor conciencia acerca de lo que estaba haciendo y por lo tanto eh, era capaz de mejorar el cómo accedía a la información y con ello mejoraba su solución final. Claro. ¿Sí? Eh, bueno, en esta fase de oportunidades voy a mencionar un poco las cosas en las que estamos trabajando. Este OpenTera que aparece aquí en todo este rato es un Ajá. grupo de estudiantes y académicos con los que estoy trabajando dentro de la universidad y que nos preocupamos de estos temas de analítica del aprendizaje y de minería de datos educacionales. ¿Vale? Ujú. Entonces, hemos estado trabajando en la caracterización del pensamiento computacional, por ejemplo. Ujú. Ahí lo que hemos estado haciendo es eh, yendo a los colegios, que los estudiantes resuelvan problemas de programación
y similar a lo que estamos haciendo en el proceso que hicimos en el proceso de búsqueda, lo que queremos hacer es caracterizar qué también lo hacen los estudiantes, si podemos predecir cosas o si podemos entregarle analítica a los estudiantes que permitan que sean más conscientes de este proceso de resolución computacional. ¿Sí? Ujú, ujú. Bueno, en la búsqueda de información seguimos haciendo varias cosas, como por ejemplo, ver si es que existe relación entre mi comportamiento autorregulado, ¿sí? Considerando que la autorregulación es eh, cómo me planifico, cómo organizo mi tiempo, cómo Claro. organizo mis espacios para poder aprender en este caso, cómo ese comportamiento de autorregulación se vincula con el cómo yo busco información, ¿sí? Entonces, por Ajá. ejemplo, Jorge Obando está terminando ya su tesis eh, y ha encontrado ciertos patrones diferentes entre aquellos que son autorregulados versus aquellos estudiantes que no son autorregulados, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que estamos haciendo es continuando en este proceso de análisis de la búsqueda de información. Estamos analizando los criterios de búsqueda, etcétera, ¿sí? Ah, Los criterios de selección de los documentos. También estamos trabajando un poco en juegos y educación, y aquí uno de los estandartes que estamos trabajando ahora es un proyecto que se llama Museum in the Loop, en el cual hemos desarrollado un videojuego, en el cual registramos el comportamiento de los estudiantes, y en este videojuego los estudiantes van aprendiendo algunos conceptos de la exposición que van a ir a ver, ujú. pueden ir guardando ciertas cosas, van tomando decisiones, guardamos toda esa información. Luego los estudiantes van al museo, siguen jugando en el museo porque hay algunas interacciones con algunas componentes del museo y luego vuelven a la sala de clases y el Ajá. profesor recibe todas las analíticas de sus estudiantes antes y durante la visita al museo. Ah, o sea, ¿esto Y es una por lo, aplicación móvil o sí, es una en... aplicación móvil, es un juego móvil que Ah, lo esperamos liberar prontamente. sí, eso te iba a preguntar. Eh, Sí, lo esperamos liberar prontamente cuando ya tengamos finalizado el prototipo, pero ya lo hemos probado con algunos colegios Ujú, y claro, genera mucha interacción. ujú. Y podemos saber, por ejemplo, una de las decisiones que toman los estudiantes es qué objetos patrimoniales ellos guardarían. Porque ellos tienen como una especie de mochila, en el juego van como con una especie de mochila, y ellos pueden ir recogiendo ciertos objetos patrimoniales que se encuentran en el museo. Ajá. Entonces, pero en algún momento la mochila tiene espacio limitado, entonces el estudiante tiene que decir, vale, esto lo dejo o esto lo recojo. Y eso es a ¿Sí? su propio criterio. ¿O ustedes le dan Claro. algún tipo No, no, de... no. Ok. Él lo que recibe es, por ejemplo, la rana de Darwin. Ujú. Entonces tiene la rana de Darwin, su caracterización, su descripción, y él puede decidir, mira, esto para mí es importante rescatarlo o lo dejo ahí. Ujú. Entonces luego el profesor cuando vuelve al aula, recibe esta información y dice, mira, ¿sabes qué? De los 45 estudiantes que participaron del juego, Ajá. el 90% no rescató a la rana de Darwin. Entonces puede generar un debate. Oye, ¿por qué no Claro, rescataron la rana de Darwin? Bla, 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 bla. Entonces interesante. puedo utilizar esa información para poder mejorar mi proceso de aprendizaje y a la vez hacer la conexión con la visita pedagógica que hice al museo. Entonces, por eso se llama Museum in the Loop, que es como empiezo a aprender en mi sala de clase, voy al museo y vuelvo a mi sala de clase Ujú, a aprender, digamos. ¿Sí? ujú. También estamos desarrollando un videojuego, un juego serio que se llama, que es de coaching, digamos, que es de liderazgo. Ah, Ahí sí. estamos trabajando, sí. Pero este juego lo desarrollaron en la Universidad de Deusto, que es donde yo hice mi tesis doctoral, Ujú. y hay un equipo de desarrollo del videojuego y estamos haciendo entre desarrollo y también investigación en analíticas del aprendizaje siguiendo el mismo esquema, ¿vale? Interesante. Entonces esas son otras oportunidades en las que estamos trabajando. Sí. Por otro lado, estamos analizando algunos MOOC o SPOC, ¿vale? Ajá. Para ver ciertos patrones de comportamiento, ya sea, por ejemplo, con el efecto de la gamificación, Ujú. eh,
tratar de predecir si el estudiante va a desertar del curso o no, caracterizar este comportamiento con respecto a la autorregulación, porque sabemos que si el estudiante es más autorregulado significa que lo más probable es que tenga un mejor desempeño, etcétera. Ujú, Entonces estamos utilizando esta información para poder potenciar estos procesos. Y bueno, eso en términos de oportunidades. Y luego los desafíos, yo lo he definido en términos de la data, de la validez, del método, participantes, visualización y predicción. ¿Sí? ujú. Considerando que ahora los datos educacionales son millones, ya no tengo mis 45 estudiantes, sino que tengo mis 45 estudiantes por cada uno de los contextos o interacciones que tiene esos Variables, claro. estudiantes con mis recursos. ¿Sí? Ajá. Con mis recursos. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es cómo voy a extraer la data, cómo voy a transformar esa data y cómo la voy a cargar y dónde la voy a almacenar. Ujú, Y eso tiene que ver con la calidad del dato, ¿sí? ujú. Porque, vale, yo estoy desarrollando mi sistema, pero a veces tengo datos perdidos, tengo que tratar de homogeneizar, tengo que estandarizar. Entonces, ahí hay varias cosas que tengo que pulir para que la data que yo reciba sea de calidad, ¿vale? Ujú. Entonces, y tengo que decir qué tecnología voy a utilizar, y ahí, por ejemplo, una de las que se está utilizando mucho ahora es Node, ¿vale? Node.js, Sí. ¿vale? Que son tecnologías que se están utilizando y que me permiten hacer estos procesos de manera bastante ágil, digamos, ¿vale? Ujú, Luego la validez es, vale, yo recojo mi data y pruebo ciertos modelos, pero yo tengo que demostrar que, que esos modelos que yo he construido son verdaderos, que son efectivos, que tienen cierta fiabilidad. No puedo llegar y decir, oye, mira, este modelo me dijo que el estudiante iba a desertar, ujú, ¿sí? Siendo que a lo mejor ese modelo no me está prediciendo de manera correcta la deserción. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con la calidad científica o la rigurosidad con la cual voy probando los modelos, ¿vale? Y de ujú, nuevo por eso pongo el tema de la calidad. Eh, Luego los métodos, generalmente yo utilizo métodos implícitos, ¿vale? Que es que el estudiante no sea consciente de que estoy registrando sus patrones, aun cuando de vuelta yo le entrego información acerca de cómo lo hace, ¿vale? ujú. Pero el que lo haga implícito significa que estoy registrando su conducta pseudo natural, ¿vale? Del proceso de aprendizaje. Y de nuevo tengo que validar ese proceso y tengo que tratar de diversificar la forma en que recupero esa información. No solo quedarme con lo implícito, sino que también es importante tomar cuestionarios, preguntarle de manera directa, de manera explícita, acerca de sus motivaciones, de sus percepciones. Y eso también lo eh, cuantificas. sí, para poder cruzar esa información. Porque a lo Claro. mejor yo digo, supongamos que yo digo, mira, el estudiante no participa en los foros, entonces yo creo que no está motivado. Ujú, Puede ser una hipótesis, pero resulta que a lo mejor yo le hago una encuesta y el estudiante sí está motivado, pero resulta que a lo mejor no accede a esos recursos porque él ya lo sabe, claro. ¿sí? Entonces tengo que ir cruzando información y no quedarme solo con un tipo de fuente de información. Ujú. Muy importante Eh, eso. sí, en términos de participación, uno de los puntos súper importantes es la ética, es decirle a la persona que va a participar, oye, mira, ¿sabes qué? Voy a tomar esta información para conocerte, para mejorar tu proceso de aprendizaje, para entregarte información de vuelta y decirle al estudiante, mira, voy a recoger información, pero estos van a ser los propósitos. Yo espero entregarte esta información de vuelta. Ujú. Porque eso habla de que el proceso que estoy siguiendo en analítica del aprendizaje tiene ética, ¿vale? Porque Ajá. estoy trabajando con sus datos sensibles, quizás, cómo Ujú, voy a utilizar esos datos, cómo los voy a resguardar en el caso de que sean datos sensibles. ujú, Y luego la caracterización. Siempre las personas les interesa tener una caracterización de sus procesos. Entonces, ujú. entregarle de vuelta esa información es valiosa para los participantes, digamos. ¿Cómo es que le entregas de vuelta la información? En En, algún... en términos, dependiendo del estudio, yo lo he entregado en términos de reporte y le he dicho, mira, ¿sabes qué? Dado tu comportamiento, tú presentas este tipo de comportamiento de patrón que Ujú, se evidencia en un 80, en un 30% de tus compañeros, etcétera. ujú, Sin cuidado, de nuevo, con decir,
esto es bueno o esto es malo, ¿vale? Claro, Porque es muy fácil caer en decir, mira, ¿sabes qué? Tú tienes un patrón, un mal comportamiento. No, claro. no, 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 no. Cada uno tiene su comportamiento y esa es una línea de investigación que tengo yo, que cada uno tiene su comportamiento y su camino para poder aprender, ¿sí? Claro. Y que habla un poco de la flexibilidad que nos están permitiendo las tecnologías actuales a los estudiantes de aprender y a los profesores de enseñar, digamos, de dar el proceso de enseñanza. Ujú. Y bueno, la visualización. De nuevo, la tecnología, lo más utilizado ahora es D3, pero en realidad también existen otras tecnologías como Shiny, Shiny. que integran R, digamos. Luego el formato, cómo yo presento esta información, qué tipo de gráfico utilizo, eh, si es que la información es comprensible, tengo que ver si es que la visualización que le entrego al estudiante es comprensible para él o no, tengo que Ujú, ver si es que el efecto es el que yo estaba esperando o no, ujú. ¿sí? Y ver si es que este efecto puede que sea a corto plazo, o a lo mejor a mediano plazo, o a lo mejor a largo plazo. Entonces la temporalidad es muy importante. Saber si es que, por ejemplo, la gamificación generalmente tiene un efecto a corto plazo, ¿sí? Ok. Cuando yo quito la gamificación, los estudiantes vuelven a su comportamiento tradicional de aprendizaje. Por lo tanto, si yo presento visualizaciones, tengo que analizar si es que ese comportamiento se mantiene o es sostenible a lo largo del tiempo. Claro. Esa modificación que yo hice, ese efecto que yo tuve. Y finalmente, en la predicción, bueno, métodos o tecnologías también existe H2O, que es una herramienta que me permite implementar modelos de minería de datos en general y en particular minería de datos educacionales a plataformas o despliegue de plataformas eh, productivas, ¿vale? Ujú. Eh, y la predicción me permite construir modelos de usuario, de nuevo me permite analizar el efecto y ver si es que ese efecto en el tiempo es sostenible, porque como partí en un principio, analíticas del aprendizaje y minería de datos educacionales buscan que el estudiante modifique su comportamiento si es que es necesario, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo que analizar el efecto que tienen estas herramientas sobre el comportamiento de los usuarios antes, durante y después de haber realizado la experimentación o el trabajo, porque a lo mejor puede que lo modifique, pero a lo mejor puede que lo modifique en un periodo muy breve o solo durante el proceso de experimentación y luego no lo haga, ¿sí? Ujú. Entonces, esas son consideraciones que yo creo que son necesarias tener en cuenta cuando uno está realizando un proceso de analíticas del aprendizaje, ¿vale? Que no es solo tecnología, sino que también es harto de psicología, de educación, de procesos de cognitivos, etcétera, ¿vale? Así es. Esos son contextos como desafíos como generales. Bien, esa era mi presentación, lo que quería conversarle un poco de todo, un poco lo que estamos haciendo, y dejarlo invitado a que si quieren colaborar, bueno, y tienen mi correo, o si quieren alguna consulta, bienvenido sea. Gusto de Genial, ver todo trabajando. genial, genial. No, tu presentación ha sido impecable, ha sido bastante didáctica. De verdad que yo tenía muchas preguntas que hacerte antes de, porque habiendo revisado previamente la presentación, pero tu explicación ha sido contundente, ha sido muy, muy completa. De todas maneras, agradecerte por darnos la oportunidad de poder escucharte, poder contactar, poder conocer un poco más a ese nivel de detalle con el que has descrito la presentación. Y nada, espero que pueda haber alguna nueva oportunidad para conversar. De hecho, entiendo que estás liderando, ¿no?, varios proyectos. ¿Eres tú el Efectivamente. exacto? Entonces, de repente encontrar grupos interesados, de repente otros stakeholders que puedan verse interesados en las investigaciones que están haciendo, nosotros los ponemos en contacto contigo, o bien pueden escribirte el correo que aparece en la diapositiva. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias a ustedes y nada, dejar abierta la invitación a todo a quien quiera mejorar estos procesos de aprendizaje, que es mi motivación principal, digamos. Genial, genial. Entonces, si puedes dejar de compartir la pantalla. ¿Sí? Voy Ahí enseguida. está. Ahora sí. Listo. Bien, entonces, bueno, me veo yo. Ya no te veo a ti. Ok. Ahora Listo. sí. Perfecto. Ahora sí, ya bueno, ya estamos creo a punto. Listo. Muchas gracias de nuevo, Cristian. Un saludo por casa, saludo a tu esposa y más adelante Muchas estamos gracias. conversando en una nueva oportunidad. Que estén muy bien. Hasta
Hasta luego. Listo. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.